Eh, ya había elegido las fechas, aún no las aprueba la doctora Norma, permítanme. Ya había elegido fechas, aún no la aprueba la doctora Norma, pero más que nada, perdón, ustedes que ya son, pues ya son grandes, son básicamente biólogos, me gustaría más bien consultarlos también con ustedes, qué fechas les acomoda más, porque es un grupo muy heterogéneo. En el caso de los que aún no llevan optativas o que van hasta el quinto semestre, pues es más sencillo porque pues, todos van de la mano. Pero en el caso de un grupo tan heterogéneo como ustedes, que tengo estudiantes en el sexto semestre, en octavo, creo, alguien me había dicho que ya estaba en octavo, no llevan las mismas cargas de materias. Entonces, no es tan simple programar una sesión presencial. Entonces, por eso mismo los consulto, para saber qué fechas son las que ustedes como grupo podrían acomodarles en su mayoría. Se supone que este, yo programo y los demás profes pues como que se aguantan, ¿no? Tienen que hacer sus sesiones presenciales y todo. Pero también siento que no es la de ahí por respeto a los profes, a los demás compañeros y también por respeto hacia ustedes. Digo, porque a final de cuentas también los que tienen que aguantar son ustedes. Entonces, ¿tienen alguna sugerencia o prefieren que yo les diga de tales fechas a tales fechas y vemos si la mayoría puede? O a través del grupo, ustedes me pueden decir, ¿sabe qué? Pues de tales fechas a mí me acomoda, aunque sea de manera individual, y en función de lo que ustedes arrojen, yo hago la programación. ¿Qué es lo que les conviene más a ustedes? Pues la verdad, como le habíamos comentado la otra vez, o sea, solamente en otra materia, bueno, en mi caso nos han dicho, ¿no? También de lo mismo, pero tampoco Perdona, nos han dado. Max, no, te escuché así muy entrecortado. ¿Lo puedes repetir, porfa? Sí, que como le habíamos comentado la otra vez, o sea, solamente usted, y bueno, en mi caso, en otra materia también nos mencionaron esto de poder ir a hacer las prácticas, pero tampoco no tenemos fechas para esa otra. Entonces, bueno, no sé si mejor usted nos dice como para cuándo y ya Mm, le diríamos si podríamos, ¿no? Porque la verdad no hay nada sí, establecido. ajá. Disculpa, ¿con qué otra materia? Perdón, esa sí se te cortó ahí. En botánica económica. Ah, botánica económica. Ah, ok, todos llevan botánica económica, la mayoría lleva botánica económica. Yo llevo botánica económica. Ah, ok, También yo. Vani, ok, Magali, muy bien. Porque puedo emparejarla con botánica económica. El problema creo que botánica económica la dan las dos doctoras, ¿verdad? ¿En dos grupos o es uno solo? No, es uno solo. Ese con No, Marisela. sí son dos. Sí, Mitch, no te escuché, Mitch. Son dos, uno es con Mainda y otro es con Marisela. Sí, yo recuerdo que es eso, ¿no? Con Marisela y con Mainda. Sí, pero creo que todos los que estamos aquí estamos con Marisela. Con Marisela, ok. Entonces déjenme tratar de empatar las sesiones que haríamos para que coincidan con la doctora Marisela y yo hablo con la doctora Marisela para ver cómo podríamos ponernos de acuerdo con un horario para que podamos hacer una sesión práctica en las áreas silvestres, en el área silvestre. Em, Nada más, no, y sí, somos exactamente el máximo que se requiere para poder trabajar ahí. Para platicar con Isra de que vamos a entrar, o de que entraríamos, porque, y que no vamos a molestar las áreas que ellos están restaurando. Ok, bien, entonces yo les hago la propuesta y ustedes me dicen qué onda, ¿ok?
porque sí necesitamos ir conociendo algunas técnicas que no se nos queden ahí en el aire, ¿no? Nos hace falta conocer hemos trabajado, aunque me he enfocado más al área de ecología vegetal con cosas que son más, bueno, que se aplican para los dos, para ecología animal y ecología vegetal. Hay algunas otras cosas en ecología vegetal que necesitamos conocer, como por ejemplo índices de importancia, por ejemplo, y que son ya más específicas de la ecología vegetal y relaciones especie-área, porque si no las ves, no te quedan como las tablas de multiplicar en tu cabecita, ¿no? Entonces necesitamos hacer esa parte. Entonces, por eso. Voy a tratar de empatar entonces ya hablo con la doctora Marisela entre hoy y mañana y trataré de empatar en esas fechas para que se aproveche el viaje de ustedes, ¿no? Y no sea también en vano, porque te digo, no me gustaría, no, como les comento, no me gustaría hacer el gandalla que, pues ahora vienen porque vienen, ¿no? Y después ustedes son los que tienen que estar pariendo chayotes, tratando de ajustarse a esos horarios, ¿no? Pues, también a veces como que, bueno, siento que esa parte no está tan bien pensada por parte de nuestras autoridades, pero pues la hacemos porque de verdad es importante. Ahora también algo que quiero considerar es la opinión de ustedes. ¿Quién sí puede decir, yo por la pandemia no me animo? Y en ese sentido, porfa, mándenme un mensaje. Si quieres hazlo personal, mándame un mensaje personalizado. Creo que he charlado con casi todos, entonces me va a llegar el aviso que tú digas, ¿sabes qué? Yo no me siento con seguridad o hay vivo con gente mayor y no me gustaría pues ponerlas en una situación de riesgo. También se vale. Ok, entonces esa parte pues sí avísenme, ¿no? Para ver qué solución podemos darle a la práctica. Ok, bueno, entonces voy a comenzar con el tema de hoy, que es metapoblaciones, ¿va? Yo creo que todos ya conocen o tienen una noción de lo que es una metapoblación, pero para no dejarlo por ahí, darlo por hecho, que a lo mejor no lo viste, pues lo vamos a repetir. Es algo muy sencillito de hablar de metapoblaciones. Las presentaciones ya las tienen ustedes arriba. Bien, vamos a hablar de metapoblación. Hansky, 1997, Hansky es un investigador, quizás el investigador más prestigiado, más famoso en el área de las metapoblaciones y de la ecología del paisaje. Ika Hansky, creo que él es finlandés, pues ha publicado mucho, ha filosofado y él da a conocer este asunto de las metapoblaciones. Aunque ya existía este conocimiento, él lo compila en un libro y pues tiene muchos estudiantes, pues casi por todo el mundo. Hay mucha gente que ha ido a estudiar con él sobre esto de las metapoblaciones, ¿no? Y pues Hansky, como les digo, es un gran conocedor de todo esto. Él te dice de entrada, así en la introducción de su libro, el concepto de metapoblación no ha sido firmemente establecido. Es decir, aunque escuchamos hablar de las metapoblaciones, la importancia que tienen, como vamos a ver, la importancia que tienen, aún ese concepto se está, se está estableciendo, se está fortaleciendo. La biología, este, como ciencia tal, aparece ahí como a los mediados del 1800, a mediados del siglo XIX, y mucho de nuestro marco teórico aún se está formando. Y esto de las metapoblaciones es uno de ellos, a pesar de que tiene mucha utilidad. Entonces, apenas estamos estructurando esto. El concepto de metapoblación fue introducido por Levins allá entre 1969 y 1970.
¿ok? Y aquí es importante. Levins sugiere que una metapoblación es una población de poblaciones. Te voy a explicar qué es eso, ¿ok? ¿Qué es es una población de poblaciones? Yo, tú puedes buscarle metapoblaciones, lo googleas, como dicen, metapoblaciones, definición, y vas a encontrar un titipuchal de definiciones, muchas, pero la que más citan es esta, la de Levins. Una metapoblación es una población de poblaciones. Así te va a decir. El concepto de población fue establecido por Levins y es definida como una población de poblaciones, pero no es verdad. Levins jamás en su artículo define qué es una metapoblación, por eso te estoy poniendo sugiere. Él sugiere que esto es una metapoblación, ¿ok? Es falso que lo haya definido, jamás la definió como tal. Y ya lo leí como 3 veces el artículo cada semestre. A ver, antes de este tema me pongo a leerlo para ver en dónde dice que una metapoblación es definida como tal y eso nunca ocurre. Entonces, él sugiere que es esto, que una metapoblación es una población de poblaciones. Y ahorita te explico por qué. Lo que sí, lo que sí es que este trabajo de Levins es el inicio, ajá, del estudio de la biología de las poblaciones. Para el trabajo de Levins inicia es todo esto de lo que se refiere uno con metapoblaciones. Y es que hay muchas cosas que nosotros manejamos de manera muy común, muy cotidiana, sin saber que estamos hablando de metapoblaciones. Bien. Para Smith, el libro de donde les he enviado los capítulos y les dije que estoy basando este curso, me gusta mucho él cómo lo menciona, porque Smith dice que una metapoblación es un grupo de subpoblaciones o poblaciones locales que se relacionan mediante la dispersión. Es decir, una metapoblación no es un montoncito de grupitos que están dispersos por todas partes, como una tribu. Imaginemos la tribu de los apaches. Los apaches, la nación apache no vive toda en un solo sitio, no vive en Apachelandia, ¿sí me explico? Sino que en una zona vive un grupo de apaches, en otro sitio vive otro grupo de apaches, en otra localidad vive otro grupo de apaches y todos en conjunto forman una nación apache. Lo mismo pasa con las metapoblaciones. En un lado vive una población, llamemos de mezquites, una metapoblación está aquí, y digamos que en una población, imaginemos una población de mezquites que vive en el campus Curiquilla. Y no te vas a encontrar otro mezquite hasta Peña Colorada, ahí donde los novatean. Allá hay otro montón de mezquites. Y luego va a haber otro montón de mezquites allá por Antea. No te vas a encontrar ningún otro mezquite. Pero estos mezquites se encuentran siempre en constante eh, eh, contacto, están siempre en constante contacto por muchos mecanismos, ¿ok? Uno de ellos es, por ejemplo, la dispersión, por ejemplo, de semillas. La semilla de Campus Curiquilla puede llegar hasta al campo, hasta Antea, y ahí puede establecerse un nuevo mezquite. Así es una población, digamos, que esté fragmentada, pero que a pesar de que está fragmentada, existe una constante comunicación, un constante intercambio. Entonces, Smith nos dice así que se relacionan mediante la dispersión. Entonces, aquí veamos los círculos rojos. Los círculos rojos son una población y las flechas me están indicando hacia dónde se están comunicando, cómo se están comunicando cada una de esas poblaciones.
Por eso Levins, me regreso a la anterior. Miren, por eso Lewis nos decía que una metapoblación es una población de poblaciones. Cada círculo rojito es una población que está dentro o que conforman una población más grande que está delimitada por esas líneas azules. Entonces, todo lo que está dentro de las líneas azules, eso es una sola población que está dividida en subgrupos, por eso es una población de poblaciones. ¿Ok? Bien. Hansky, Mika Hansky, como les dije, él es el gran pensador en esto de las metapoblaciones. Y él dice algo muy importante, dice, no siempre que veamos una población fragmentada, estamos hablando de una metapoblación, ¿no? Hay que saberlas, hay que delimitarlas, hay que delimitar, aquí es una metapoblación, esta es otra metapoblación, porque a veces la distancia la separa entre esos grupos, pues no es muy grande, no es muy grande, entonces no se puede definir que cada subparchecito pueda ser una metapoblación, ¿no? Las metapoblaciones deben de cumplir con ciertas condiciones y Hansky dice que deben de ser 4, ¿ok? Te dice que, primero, el hábitat donde está la población, ajá, es adecuado y debe de ser adecuado en todas las subpoblaciones. O sea, él le llama a cada grupo, le llama parcelas. Después vamos a ver que también se suele utilizar el término de parche, ¿ok? Pero parcelas o parches. Ajá. El, cada parche o cada parcela en donde habitan, aquí yo lo represento con el cuadrito y los bichos que están ahí dentro, ajá, debe de ser adecuado, todos deben de tener la misma condición óptima, ¿ok? Y deben de reproducirse las especies dentro de cada parche. No sé si me explico. Por ejemplo, los suricatos que están en mi esquina inferior izquierda, esos suricatos se reproducen ahí y nada más ahí. Sí pueden emigrar hacia otros lados, pero ese es otro fenómeno, ¿sí? ¿Recuerdan las características de las poblaciones? Que una de ellas era migración y otra cosa era reproducción. Bueno, en este caso se deben de reproducir ahí, pero cada parche, cada cuadrito que habita el suricato debe de ser adecuado, de modo tal que si un suricato de un parche viajara a otro, encuentre las condiciones óptimas para poderse reproducir, para poderse establecer ahí. ¿Ok? Entonces, esa es una condición que pone Hansky. Dos, las metapoblaciones deben de tener un riesgo de extinción. ¿Ok? A lo mejor no es el mismo riesgo, pero todas pueden tener un riesgo de extinción. ¿Ok? No importa el tamaño, si es chica o es grande, todas deben de tener un riesgo considerable de extinción, a lo que se refiere esto. Entonces, la extinción, la probabilidad de extinción debe de ser la misma para todos, según Hansky. Tres, cada parche, cada parcela que forma mi metapoblación o cada población de la metapoblación no debe de estar aislada, ¿ok? No debe de estar aislada. Debe de haber una comunicación entre todos estos parches. Siempre debe de existir esta comunicación, ¿ok? De modo tal de que si en algún lugar ocurre una extinción, puede llegar, pueden llegar especies de otro de los parches a ese lugar donde ocurrió la extinción y colonizarla. Entonces, esto es así súper importante. Todas,
todas las subpoblaciones deben de estar comunicadas, no deben de existir aislamientos. En el momento en que yo aíslo por completo una población, dejó de ser una metapoblación, ¿ok? Dejó de ser una metapoblación. Por eso es importante, no deben de existir los parches aislados. Aquí hay otra cosa importante. La cuarta, las dinámicas de las poblaciones locales no están sincronizadas. O sea, si ocurre un fenómeno en mi población, si ocurre un fenómeno en un sitio, ajá, no debe de ocurrir en todas las demás, que es a lo que les comentaba. A veces la distancia que separa las poblaciones no es lo suficientemente grande como para decir si es una subpoblación, porque todos los fenómenos que ocurran en un sitio están pasando ahí. Por ejemplo, cada vez que digo esto, me recuerda un caso, me he platicado mucho con los botánicos, pero me recuerda mucho un caso de Jones, del doctor Jones y sus picudos. Él estudia, él estudia los picudos que viven en las flores del árbol Senna polianta. Y eso es algo bien interesante, fíjate, porque él sin querer ha descubierto metapoblaciones hablando de este último fenómeno. Mira, el doctor John siempre trabaja en Cimatario Sur. Creo que él les ha platicado bastante porque él cuenta mucho sobre sus investigaciones. Él trabaja mucho en Cimatario Sur y lo que él ha descubierto es que las poblaciones de Senna polianta que viven en Cimatario Sur florecen mucho tiempo después que las poblaciones de Sena polianta que están a la orilla de la carretera de Cimatario Sur. El doctor Jones observa que todas las cenas poliantas que están a orilla de carretera florecen primero. Es más, ya hasta tuvieron picuditos y están dando semillas, y las que están en el interior de Cimatario Sur tardan en florecer, tardan más. También él ha observado que las poblaciones de Sena polianta que se encuentran hacia Chichimequillas o hacia Cadereyta también florecen mucho tiempo antes. Quizás él, hablando con alguno de sus estudiantes de posgrado que han estado trabajando con eso, dicen que quizás hasta como por un mes de diferencia. Entonces, esto es un claro ejemplo de este evento. No florecen las cenas poliantas todas al mismo tiempo. Primero florecen unas y después florecen otras. Y aquí sí es por las condiciones que tú quieras, es que a lo mejor les da más luz, sí, bien, que a lo mejor les da más humedad o que el viento, la exposición, por todas las razones que tú quieras, pero no se comportan igual, ¿ok? Y entonces esa es una característica que el doctor Jones ha encontrado y que pues, no se le había ocurrido hasta que nos pusimos a charlar, y pues es que a lo mejor tú tienes identificadas metapoblaciones y convendría hacer un estudio de metapoblaciones nada más de Sena polianta. ¿Ustedes han observado algún fenómeno similar? ¿No? Pero, Bien, la dígame. verdad, yo no, como que no entendí muy bien el ejemplo, profe. Sí, la población de Sena, de los árboles Sena, no florecen todas al mismo tiempo. Las que están en una localidad florecen después, otras florecen antes, y la diferencia
el periodo de floración puede ser hasta para un mes. ¿Sí me explico? Sí. Ujú. Ajá. Y eso a nivel picudo, un mes a nivel picudo es una escala de tiempo muy grande. En un mes ya puedes tener hasta una generación de picudos. Entonces, esa es una característica de lo que te estoy platicando aquí. Las dinámicas de las poblaciones locales no están sincronizadas. Nunca deben de actuar todas al mismo tiempo. Por eso les preguntaba si ustedes han observado algún fenómeno parecido, ¿no? Es que entonces no somos lo suficientemente observadores. Pero pasa, en plantas es muy común, no todas las plantas florecen al mismo tiempo. Ya algunas, a lo mejor algunos nopales o garambullos que están en el Marqués, allá en la Cañada o en Hércules, puede ser que florezcan antes que las que están aquí en Juriquilla, por ejemplo, o al revés. O incluso en aves, que haya sitios en donde las aves ovipositan o entran en cortejo antes que aves que viven en otro sitio, hablando de la misma especie. Entonces, estos son los puntos que nos dice Hansky que debemos de tener en cuenta para poder saber si estamos hablando de una metapoblación. ¿Ok? Ahora, aunque se ha hablado mucho de esto de las metapoblaciones, no todos usan las ideas de Hansky. ¿Por qué? Porque claro, depende de la especie y depende de dónde estamos viviendo y depende de muchos factores. Entonces, se ha observado que no hay metapoblaciones reales que satisfagan completamente estos requisitos que nos habló Hansky. ¿Ok? Hay algunas que no cumplen con todo lo que dice Hansky. ¿Ok? Eh, por ejemplo, nos dice que todas las metapoblaciones deben de tener probabilidades, la misma probabilidad de extinción, pero se ha observado en la vida real que existe este fenómeno que se llama isla continente, un fenómeno que se llama isla continente. Eh, ¿Qué significa? Bueno, significa que una población más grande, que le vamos a llamar población central, puede dar individuos que emigren a otros sitios, a poblaciones más pequeñas, que se les va a llamar poblaciones satélites, ¿sí? A esto se le llama modelo de isla continente o metapoblación tipo isla continente. La población más grande funcionaría como un continente y las poblaciones más pequeñitas podrían funcionar como islas. Este fenómeno así se le llama isla continente. Y todas se intercambian, o sea, hay individuos, obviamente la población más grande va a dar individuos hacia las islas, hacia las poblaciones más pequeñas, y de las poblaciones más pequeñas pueden emigrar hacia las poblaciones más grandes. Sí, esto puede ser bidireccional y puede ser siempre, este, pues se va a dar esta dinámica siempre, ¿no? Que siempre y cuando no se aíslen los parches, ¿ok? Entonces, aquí ya no se dio, cumplió lo estipulado por Hansky de que todos tienen la misma probabilidad de extinción, ¿no? La probabilidad de que se extinga la población central es más pequeña que la probabilidad de extinguirse de las poblaciones satélites, simplemente porque es más grande. También se ha observado que la dinámica de poblaciones podemos encontrarla a
dos escalas. O sea, cuando las examinamos tenemos que ver las dos escalas, ¿sí? Una es la que se le llama escala local o interterritorial. Es decir, dijimos que todas las poblaciones tienen la misma probabilidad de extinción y ya vimos que en este modelo de isla-continente no ocurre así. Y es que dentro de cada población, cada pedacito pequeñito, existen fenómenos biológicos, procesos de poblaciones que nada más ocurren en ese nivel, que son muy puntuales. Ajá, por ejemplo, la tasa de natalidad y mortalidad. Puede ser que en algún parche simplemente las condiciones son un poco mejores que las demás y ese hecho hace que las tasas de natalidad sean más altas, por ejemplo. O pudiera ser que en uno de los parches esté ocurriendo un fenómeno de relaciones intraespecíficas o interespecíficas que está incrementando la tasa de mortalidad. Por ejemplo, imaginemos que en un parche, imaginemos que en uno de esos parches o uno de esos islitas, se estableció un depredador nuevo, por ejemplo, un perro feral, o que tiene presión, por ejemplo, de animalitos ferales como un gato. Entonces, ese parche está siendo sometido a una presión diferente a las demás, y entonces en ese parche están ocurriendo altas tasas de mortalidad, o que en uno de los parches esté sujeto a presiones abióticas, por ejemplo, que le dé más el frío que en las demás, o que sea más seco que los demás. ¿Sí me explico? Entonces sí, aunque todos tienen el mismo probabilidad de extinción según Hansky, no siempre se cumple precisamente por esto, porque hay eventos que solamente ocurren a escalas locales, o una enfermedad que llegó y se estableció en ese sitio. O nacieron muchos machos, hay pocas hembras, o al revés, hay muchas hembras y muy pocos machos. Son fenómenos que operan a una escala pequeña. Bien, y el otro fenómeno que debemos de ver, que es que aparte del fenómeno que lo tenemos que analizar siempre a escala local, también tengo que verlo a una escala regional. Ajá. Y es que, aunque en una población pequeñita que están ocurriendo ciertos efectos negativos para mi población, estos fenómenos negativos se pueden minimizar o se pueden regular mediante procesos de dispersión y colonización. O sea que si uno de mis parches está recibiendo demasiada presión, este se va a volver a equilibrar. La resiliencia ayudará a equilibrar este parche gracias a los procesos de dispersión y colonización de los otros parches. ¿Ok? Entonces siempre debemos de analizar una metapoblación a las dos escalas, a la escala local y a la escala metapoblacional. Y entonces, cuando analizamos las metapoblaciones, debemos de considerar estas tres cosas. ¿Sí? Si no se están dando estos fenómenos de dispersión y colonización entre parches, ajá, pero sí es una metapoblación, pero no se están dando bien estos fenómenos, entonces cada parche va a actuar de forma independiente por todos los fenómenos que ocurren ahí de modo local. Y entonces hablamos de una metapoblación no equilibrada. ¿Ok? Ahora, si los movimientos entre los parches es muy alto, ajá,
lo que va a ocurrir es que va a ser un fenómeno de explosión como demográfica tan alta que ahora sí, las poblaciones se van a sincronizar todo al mismo tiempo y no nos conviene que las poblaciones estén sincronizadas porque incremento el riesgo de extinción. Por ejemplo, las flores que les platicaba de cena polianta, que el doctor Jones estudia. Los picudos del doctor Jones esperan que aparezcan los botones florales, están esperando eso para que los picudos ovipositen dentro de la flor y la larva del picudo se coma la flor. Si todas las poblaciones de cena florecieran al mismo tiempo, los picudos exterminarían a la planta, porque todas están sincronizadas. No sé si me explico, la desincronía, la asincronía, perdón, es una estrategia que tienen las especies para protegerse de ciertos fenómenos. Entonces, por eso las flores de los árboles no de cena, de mi ejemplo, no florecen al mismo tiempo, precisamente para evitar que los picudos se las coman. ¿Ok? Entonces, esto se les llama como se les conoce como metapoblaciones de tipo mosaico. ¿Ok? Si los fenómenos de dispersión ujú, logran un equilibrio, pero sin que eh, se dé este aumento poblacional o que simplemente abandones por completo a a una población, se le conoce como metapoblación clásica. No sé si me estoy dando a entender, ¿va? Si les suena confuso, avísenme y con gusto repito de nuevo. Entonces son tres tipos de metapoblaciones, ¿no? La metapoblación no equilibrada, la metapoblación tipo mosaico y las metapoblaciones clásicas. Entonces, cuando yo hago un estudio metapoblacional, debo de analizar estas dos cosas, ¿no? Eh, un fenómeno en el cual está, ¿cómo te lo explico? Lo que debo de analizar son las tasas de natalidad, de mortalidad y de migración, ¿ok? Para poder determinar si en ese parche o en esa población que estoy analizando, tratar de determinar si la voy a extinguir o la voy a favorecer. Debo de encontrar un punto de equilibrio. Y es aquí donde estos análisis son importantes para los diseños de las reservas. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser importante esto en este análisis en los diseños de reservas, de áreas naturales protegidas? ¿Alguien? Pues a lo mejor puede ser como para poder medir o observar o como tener una idea de cómo se están restableciendo especies, tal vez, que están como en un proceso de, o sea, de que crecimiento a través de sus poblaciones. Ok, sí, eso es importante. Pero ¿qué más? No puedo poner una reserva nada más porque sí. No puedo agarrar y decir, ah, voy a declarar la Barreta como área natural protegida, nada más porque sí. ¿Qué factores debería de tener en cuenta según lo que te acabo de platicar para poder decretar esa área?
A lo mejor que existan algunas especies que sean endémicas, que sean como importantes, o Ok, también que puedas ver que se ha reducido esas poblaciones de especies que, pues sí, de las endémicas y de algunas otras que digamos que contribuyen a lo mejor en en otros organismos que también puedan ser importantes. O sea, que no sean directamente las endémicas. totalmente de acuerdo, sí. O sea, vean, ya me empieza a reunir toda la información que tienes y ya me hablaron de endemismos, ajá, de asegurar que sí estoy manteniendo las especies, pero no aún así no puedo decretar un área protegida porque sí. Según lo que hemos estado viendo de metapoblaciones, ¿qué necesito asegurar? Que tenga condiciones favorables para que puedan recolonizar otras poblaciones, Se te cortó lo último, ¿no? Más o menos entendí. Otra vez, ¿me la puedes repetir, señor Tello? que tengan condiciones favorables para que puedan recolonizar otras poblaciones. O sea, por ejemplo, si en un sitio pues ya hay un alto grado de perturbación, pues vas a buscar como otro en el que tenga condiciones similares para que pueda repoblar pues ese lugar, ¿no? Bien, dicho, muy bien, sí. Ese es un punto. Ajá, ese es un punto. ¿Qué pasa si nada más tengo un parche? ¿Qué creen que pasaría? ¿Qué pasaría si no tengo metapoblaciones? Si solamente tengo uno solo, un solo parche. Pues a lo mejor las poblaciones que están alrededor de ese parche, este, empezarían como a expandirse y se terminaría desapareciendo. No, más o menos por allí vas, pero no. A ver, ¿qué pasa si nada más tengo un solo parche? ¿Qué creen que pasaría? Me regreso a la anterior, ahí está la respuesta. Pues entonces estaría coordinado, bueno, o sea, coordinado a todos los individuos de esa población, ¿no? Todos se amolarían y terminarían extinguiéndose. ¿Por qué? Pues porque no hay como otro sitio con condiciones distintas que le permita como migrar. O sea, si hay como un incendio, pues no pueden optar para trasladarse a otra zona, sino que ya todas están restringidas ahí y pues se extinguen. Exactamente. Si yo tuviera un solo parche, me funcionaría como el tipo 2, la que se llama metapoblación tipo mosaico. Por eso no se deben de sincronizar todas las metapoblaciones, porque si no funcionarían como uno solo. Y cualquier evento estocástico que ocurra en ese parche, acabó con todo. Por eso no debo de tener un solo parche, debo de tener varios. Por eso no decreto un área, debo de decretar varias áreas. ¿Me explico? Para que tengamos este fenómeno de metapoblación, para que si en alguno de los parches ocurre un problema, como ya nos dijo el señor Tello o ejemplificó con un incendio, bueno, cuando pase ese incendio, de los demás parches van a estar emigrando hacia ese parche quemado para volverlo a repoblar. Pero también pasa otra cosa, hay otro fenómeno. A ver, ¿qué pasa si nada más tengo un parche? No sé si a lo mejor puede ser como con el ejemplo de la cena y los picudos, o sea que Ujú. como van a estar a lo mejor sincronizadas todas, pues una especie puede, por ejemplo, los picudos pueden llegar a extinguir a las cenas, entonces pues ya como solo hay un solo parche, pues ya no existen más. Ok, sí, claro. Esa clase de eventos son así estocásticos, son súper fuertes, claro, ese es otro. Pero ¿qué más pasaría? ¿Qué se les ocurre?
Mitch, ¿qué se te ocurre? No sé, estoy pensando. A ver, piénsale, o piensen todos, ¿qué pasaría si nada más tengo un parche? Eso lo vio en el semestre pasado, en 2 materias. Yo tengo una duda, profe. Dígame. Si solo hay un parche, ¿sí se le puede considerar metapoblación? Para empezar. No. No, Ok. ajá. ¿Qué pasaría? A ver, lo vieron en 2 materias. Te aseguro que si te digo la primera palabra, te acuerdas, pero pues yo quiero que te acuerdes solito. ¿Qué pasa si nada más tienes un parche? ¿Podrían reducirse, ¿cómo se dice? La variabilidad génica de los... Eso, platícanos más, Pau, platícanos más, eso. Ah, pues, por ejemplo, si hay un solo parche, entonces, y está aislado de los otros, o bueno, sí, si solo hay un parche, entonces las poblaciones de una especie pues será la única, entonces se reproducen entre ellos y va a llegar un punto en el que ya, pues al no haber tanta variabilidad génica no van a ser tan viables como si hubiera otro parche que les pudiera permitir conectarse de alguna manera y pues reproducirse. Exacto. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Aislamiento geográfico o No, no me no, acuerdo? pero ¿cómo le llaman así? Cuando te reproduces con tus propios Ah, parientes. endogamia. No te escuché. ¿Endogamia? Exacto, sí, es que se te cortó. Ajá. Endogamia, claro, claro. Si nada más tengo un parche, de momento las especies que están ahí guardadas, pues están bien, pero con el paso del tiempo vamos a tener problemas de endogamia. A lo mejor en árboles tardes en verlo, pero en herbáceas, esas que salen cada año, va a ser muy rápido. O en plantas que tengan o en organismos que tengan una tasa reproductiva muy alta. Vamos a ver problemas de endogamia si solamente tenemos un parche. Hay un área, a los que les gusta la genética, hay un área dentro de la genética de poblaciones que estudia, ahora sí, te vas aquí a los parchecitos que tú ves en la zona urbana de Querétaro para medir el nivel de endogamia en esos parches. Es un tema que está ahorita de moda. ¿Cómo medimos la endogamia en plantas? Entonces ya te vas, tomas tu plan, bueno, y el doctor Isaí sabe un chorro de esas cosas, ¿no? El doctor Isaí, pregúntale, oye, doc, y es bien buena onda, le preguntas, oye, doc, yo quiero saber cómo, o mi tesis de métodos de investigación, o investigación uno, y voy a llevar investigación uno, quiero hacer mi protocolo, pero yo quiero saber la endogamia en las plantas, cómo si ya tengo pérdida de variabilidad genética, y si esto está afectando a su éxito reproductivo. Ese es un tema de tesis súper chido y que actualmente ha estado saliendo así de moda. Es algo que, necesitamos saber. Por ejemplo, nuestra queridísima y amada Alameda y los árboles que están ahí. ¿Cómo están? ¿Cómo está su condición genética? Las ardillas que viven en la Alameda, súper famosas las ardillas de la Alameda. ¿Cómo están? Pues deben de estar llenísimas de endogamia. O sea,
La homocigosis ahí debe de ser súper enorme. Pero bueno, por eso, volviendo a la pregunta original, vean cómo ustedes ya arrojan, sí saben, nada más que se hacen. ¿Qué pasa si solo tengo un parche? ¿Puedo decretar una sola área protegida? No, no puedo. Debo de reforestar exclusivamente, no es carrilla, pero debo de reforestar exclusivamente con pura Bursera fagaroides. Qué bueno que se reforesta. Pero ¿qué pasa con las otras burseras que quedaron por ahí? La Palmeri, por ejemplo, como veíamos la sesión anterior, para evitar precisamente estos problemas de endogamia. Nuestros nopalitos también. ¿Qué pasa? Entonces, por eso es importante esto, ténganlo ustedes en cuenta porque algún día ustedes van a enfrentar ese problema. Ustedes tienen que tomar esa decisión. Voy a decretar un área natural protegida aquí de puros eucaliptos, ¿sale? Aunque sean puros eucaliptos, pero ¿necesitas nada más un área? No, ya lo viste, lo acabamos de discutir. Necesitas varios parches y necesitas asegurar que sí se está dando este flujo génico, que es lo que vamos a hablar más adelante. Necesitas ver que sí se da esta dispersión, que sí está dándose estos procesos de colonización y que no se están sincronizando. Eso es lo que necesitamos conocer, es lo que necesitamos hacer. ¿Sí me explico? Yo ahorita lo puse el ejemplo con plantas. En animales esto lo podríamos ver más rápido. Entre zorras, tlacuaches, cacomixles, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esta propuesta de manejo de áreas naturales, pues, debemos de considerar esta parte, ¿no? Ya hablábamos, encontrar un punto de equilibrio. Bien, eso es lo que acabamos de explicar, ¿no? Si tú tienes más extinciones, locales que colonizaciones, o sea, es decir, si estás perdiendo especies muy rápido que lo que llegan a ocupar tu parche, pues entonces va a desaparecer. Si tu nivel de extinción es igual a la tasa de migración, pues sí vamos a mantener un equilibrio, pero la estamos haciendo vulnerable. Ajá, porque no estamos dando chance de que existan estos recambios genéticos. Estamos en un punto de equilibrio. Entonces necesitamos que las extinciones sean menores que las migraciones para poder garantizar que estamos ocupando los parches. Entonces, es algo que, digo, que debemos de tener en cuenta. Cuando nos hablen, es que vamos a luchar para que protejamos un área natural. Sí, eso es bueno, pero ¿cómo aseguramos que sí se va a dar este flujo génico? ¿Cómo aseguramos que sí va a funcionar para lo que la queremos? ¿Ok? ¿Creen ustedes que sea necesario tener un área, por ejemplo? Vamos a hacer este ejemplo. Decreto mi área natural protegida. ¿Y creen ustedes que sea necesario también proteger una zona perturbada? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, depende, o sea, si la zona perturbada está dentro de tu área natural protegida, pues sí es necesario también porque puede ser que, o sea, pase esto que nos explicó, que las especies se intercambien e interactúen con las que están como en las metapoblaciones que están al lado. Entonces, esto, pues, si es un área protegida, a lo mejor puede llegar un momento en el que el ritmo, este, se sincronice, o sea, como que se sincronice de estar desincronizado de los otros y pues se pueda recuperar esta población o ¿Mm? esa área Muy perturbada. bien. Ujú. Buen punto, claro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Los demás qué opinan? ¿Creen que sea bueno también tener un área perturbada?
Vanessa, ¿usted qué opina? Digo que sí, pero estoy pensando en mi justificación. A ver, piénsale, señor César, ¿usted qué opina? Bueno, profe, ahorita también se me ocurrió que tal vez, puede ser que esta área perturbada sea como lo que nos comentó hace ratito, que sea como un solo parche único, y pues aunque lo conserve, si no tiene como con quién, pues, intercambiar o como todo esto de que si pasa algo, pues se extinguen todos, pues también no tendría caso. Mm, muy bien, sí. ¿Qué más? A ver, acuérdense lo que acabamos de ver en sus sesiones sobre las áreas perturbadas. Exactamente lo último que platicamos. Lo de los eventos de sucesión secundaria que tiende como a regenerarse después de haber un fenómeno de perturbación. Ujú. Pues yo también estaba opinando que sí se deben mantener justo por eso, pero sentía que iba a ser medio copiarle a Hania lo que estaba diciendo, de reocupar los lugares, solo que le iba a Sí, añadir lo de la sucesión. O sea, de que pues a pesar de que haya perturbación, pues existe esto de la sucesión secundaria y permite que se regenere un poco esa zona. exacto. Las etapas de sucesión ayudan a regenerar los sitios, pero ¿de qué manera? ¿Qué pasaría con los suelos? Las especies que son sucesionales ayudan, por ejemplo, a regenerar suelos, permitiendo que se pueda dar, que otras especies se vayan adaptando. Pero también mi pregunta iba exactamente en el último punto de ese día. ¿Por qué es importante conservar un área perturbada? Recuerden. Señor Leonardo, ¿usted qué opina? Pues yo creería que pues es una oportunidad en este caso para que a través del proceso de sucesión pues se recuperara esa zona perturbada, ¿no? Si es que ya fue abandonada o si ya no se está utilizando para lo que lo perturbó en un inicio. En este caso, por ejemplo, podría funcionar para que el fenómeno que que comentó de isla, continente, ¿Mm? pues como que se comenzara a dar, ¿no? Que el área conservada con una población original, pues empezara a emigrar hacia esta zona perturbada. Obviamente primero como plantas que van a colonizar y luego a través del tiempo conforme avanza la sucesión, pues ya especies animales o de otro tipo para poder y que se vaya recuperando, ¿no? Finalmente, si es que ya se desocupó esa zona perturbada, ¿no? Porque si sigue en uso, pues uno la puede incluir, pero pues aún así por el uso que se le esté dando no podría, digamos, no podría recuperarse al 100, pero sí permitiría que la población pues estirara como su tolerancia hacia zonas perturbadas, al menos en lo que yo creería. Bien dicho, bien dicho. Una zona conservada es el continente y las zonas perturbadas con los procesos de sucesión van a propiciar, van a favorecer que se puedan formar las islas que estamos necesitando. Muy bien, sí, pero nos falta todavía una más. Exactamente el último punto, que se llama la teoría del disturbio intermedio. ¿Quién me platica sobre la teoría del disturbio intermedio?
Señor Vlad, ¿usted qué opina? A ver, acuérdese, ¿qué es la teoría del disturbio intermedio? Cuando se tienen muchas perturbaciones en un sitio, se tiene diversidad más baja, ¿no? No, Y, ¿no? no. Ah, A ver, acuérdate bien. Por ahí vas. ¿Qué es la teoría? Diríamos que es así como una constante perturbación, pero digamos como por ciertos tiempos, y entonces se vuelve a recuperar y hay unas especies dominantes, y después hay un disturbio y otra vez hay otras especies, y después hay otro disturbio y así. No, ¿no se acuerdan? La teoría del disturbio intermedio era la que les dije que era un disturbio que no era extremo, que era un sitio que por el disturbio tenía especies de los sitios conservados, pero que tenía especies de los sitios que están muy perturbados, algo así como un ecotono, pero propiciado por el disturbio. Y que estos sitios, según esta teoría, son muy diversos porque tienen especies de todos los sitios que puedan tolerar. A estos sitios se les llaman reservorios, es decir, que están guardando especies que en algún momento dado se pueden difundir por todos lados. Y entonces, recuerden, para proponer un área natural protegida, debo de tener un área conservada que me va a funcionar como una fuente y debo de tener también sitios con disturbio. ¿Ok? Bien, en una reserva, en una reserva, el continente, es decir, la fuente, se le llama zona núcleo. ¿Ok? Acuérdate, en una reserva, la fuente, aquella que está bien conservada, se le llama zona núcleo. Y aquellos sitios que tienen perturbación, se le llaman zonas de amortiguamiento. ¿Ok? Es bien importante que las conozcamos porque muchos, a quien le guste esto de la ecología y sociedad, como vamos a ver más adelante, generalmente ellos trabajan en las zonas de amortiguamiento. Y ahorita te explico por qué. ¿Ok? Entonces, recordemos, en un área natural protegida, sobre todo en reservas muy grandes, la zona que está bien conservada se llama zona núcleo. Y la zona que tiene grado de perturbación se llama zona de amortiguamiento. Es sencillo, no hay dos. Necesitamos irnos a una reserva Chiapas que es súper famosa y que subamos hasta la reserva del Triunfo a conocer la zona núcleo y luego bajamos hacia el pueblo para que veamos lo que es la zona de amortiguamiento. Está padrísimo. También aquí lo podemos hacer. ¿Por qué la zona de amortiguamiento y la relación ecología-sociedad? Porque las zonas de amortiguamiento deben de llevar sistemas de producción sustentables, que hablaremos de eso a su respectivo tiempo. Y aquí es donde los biólogos entramos mucho en acción. Así como existe el biólogo que nada más trabaja en la zona núcleo, también existe el biólogo que trabaja en la zona de amortiguamiento en esta parte de los sistemas de producción sustentables. ¿Ok? Eso lo platicamos más adelante. Pero entonces veamos otra vez. No podemos decretar un sitio, un área natural, nada más porque sí. Tiene que haber una estrategia. Y ustedes ahorita acaban de hablar de todas esas estrategias, de todas esas cosas que necesitamos conocer para poderla decretar. Necesitamos saber esas cosas.
Ajá. No puedo amarrarme a los árboles de peña colorada nada más porque sí. Si la vamos a decretar y la vamos a proteger como un área natural protegida, debo de dar alternativas para poder hacer todo esto. Ajá. Bien, continuamos ya para que terminemos pronto. El modelo de equilibrio, ajá, asume que la metapoblación local y regional son idénticas, o sea, volvemos a lo mismo que decía Hansky, que sí, para que podamos tener un equilibrio, en todas las parcelas debemos de tener las mismas condiciones para que se nos dé este proceso de colonización, de dispersión. Este modelo asume que todas las parcelas deben de ser del mismo tamaño. Otra vez, es un modelo, es una teoría, es puesto del papel. Ajá. Y que todas deberían de estar siempre a la misma distancia. Y eso es prácticamente imposible. Las dos. No puedes tener parches del mismo tamaño y no puedes tener parches separadas a una misma distancia. No es posible. Y la probabilidad de extinción local, lo que ocurre en un parche, es independiente de las demás localidades. Y eso sí generalmente ocurre. Entonces, pues es lo que te dicen los pensadores en este tema. Cada una de estas ideas son irreales, ¿no? Muy irreales. No, no podemos. ¿Te imaginas? Por ejemplo, estamos protegiendo el cimatario. Necesitas, según esta idea, para que entren las poblaciones en equilibrio, necesitas otra área y varias áreas idénticas en superficie al cimatario. Y no lo hay. Entre Peña Colorada, por ejemplo, y el cimatario tenemos toda la ciudad de Querétaro. ¿Cómo insertas un cimatario allá a la mitad de Querétaro? No se puede. Y que además estén a la misma distancia, separados los parches, no es posible. Si tan solo vemos un tlacuache y ya lo matamos, ¿te imaginas cómo le hacemos para que atraviese un tlacuache del cimatario hasta Peña Colorada y viceversa? Está así medio difícil. Entonces hay muchas cosas que son ilógicas, no se puede. La capacidad, eso sí, la capacidad que deben de tener los individuos cuando yo piense en esto de metapoblaciones, debemos de considerar el paisaje, que la capacidad que tienen los bichos de moverse entre cada parche, pues depende de cómo es el paisaje. El paisaje me va a determinar el grado de aislamiento. Ujú. Si mis parches están muy aislados, las especies simplemente no se van a poder dispersar entre parches, no lo van a alcanzar. ¿Ok? Y también aquí el diseño de mi área, de mi parche, pues depende de las especies que tengo, ¿no? Pero bueno, otra vez, si está muy aislado el parche, las especies no se van a poder mover. Después vamos a ver los elementos de todo esto y sus nombres correspondientes. Los tamaños deben de ser importantes. El tamaño es importante. ¿Cuál es el área mínima? Por eso es lo que quiero que hagamos este ejercicio en campo de relaciones áreas-especies. ¿Cuál es el área mínima para poder decir que estoy protegiendo algo? Si un parche es muy pequeño, su probabilidad de extinción es muy grande. Ajá. Esto es por la estocasticidad demográfica, es decir, te digo, o llega un depredador, un gato, un perro, si se comen los ratones, se comen o sea, ya hemos escuchado mucho de cómo estos animalitos ferales ejercen una presión muy grande sobre la fauna. Entonces, el parche es muy pequeño, los animalitos silvestres no tienen en dónde esconderse, por ejemplo. O genética, como la señorita Paulita nos habló, ¿no? La endogamia. ¿Ok? Entonces,
entre más pequeño es el parche, la probabilidad de extinción también se incrementa. Entonces, como ya habíamos dicho, la superficie de la parcela y su aislamiento son efectos, son componentes muy importantes para las metapoblaciones. Ajá. Entonces, lo que se dice, bueno, no tengo tamaño muy grandes, no hay parcelas grandes, ya no hay de dónde sacarlas. Bueno, lo que puedo hacer entonces es hacer parcelas más juntas. ¿Ustedes creen que eso sea posible aquí en el municipio de Querétaro? Que podamos hacer muchas parcelas o muchos parches juntos para que en sumatoria se pueda hacer uno grande. Pues no sé, pero a lo mejor no, porque eh, pues están muy separados por zonas urbanas, o sea, como que hay un parche y alrededor pues ya están como construyendo y así, entonces no se puede llegar a conectar con otro parche, o bueno, no sé. Ok, o sea, es válido. Un no o un sí, todo es válido. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué? Pues yo creería Dígame, que sí. ¿por qué? A ver, platícame. Pues en este caso, o sea, sí hay mucho espacio entre, digamos, estos parches, por ejemplo, o sea, dentro de la ciudad, por ejemplo, digamos, la Alameda, ¿no? Que ya es una zona completamente perturbada, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de zonas que están más hacia las orillas de, pues, de la zona urbana, o bueno, ya más como, digamos, apenas entrando, pues podría, a ver si que formarse un tipo plan para formar corredores, ¿no? O sea, en donde sí se continúa con el desarrollo urbano, pero se permita el paso de las especies que están fuera hacia zonas que estamos, digamos, perturbando, ¿no? O sea, que se conservan esos pequeños parches en donde no se va a hacer nada, digamos que se mantuviera como una clase de pequeña reserva en donde haya corredores que desde la zona de afuera pues puedan entrar a la zona urbana sin tener tanto, digamos, contacto, ¿no? Sin tanto rollo con ya sean especies invasoras, por ejemplo, gatos, perros o nosotros mismos, ¿no? Y pues así irlo extendiendo para que eventualmente pudieran cruzar desde un lado a otro sin entrar en conflicto con nosotros, por decirlo así. Claro, es Sí, algo complicado, ¿no? Porque pues ujú. ya está muy perturbado todo y pues el plan de la ciudad no permite que eso se haga rápido, pero pues a la larga podría llevarse a Sí, cabo. me hablas de un corredor que rodee la ciudad, ¿no? Que no se meta. Pues algo así, igual que se pudiera entrar si se recuperaran ciertas zonas, pero pues sí está un poquito difícil. ¿Como Profe, cuáles? Dígame. perdón. Es que, por ejemplo, o sea, eso que dice, pues sí, tiene razón, sí puede ser, pero yo me acuerdo, o bueno, no sé cómo funcione, pero me acuerdo una vez que Luis Hernández nos había platicado que a veces era difícil como las cuestiones de conservación por como los asuntos del uso de suelo y todo eso. Y había zonas, por ejemplo, en La Joya, que se ve como hasta la división, que hay partes que no cambian como su uso de suelo, no las cambian a, pues a como áreas naturales protegidas o así. Entonces, aunque Ujú. sí haya como las posibilidades de poderla restaurar, en realidad no las hay porque no puedes hacer nada así como ya como en sociedad, o no sé si me explico. Sí, claro, o sea, que podamos cambiar un uso de suelo, industrial, por ejemplo, de uso industrial a que sea de conservación, está súper difícil. ¿Cómo podríamos hacerle? Digo, los mexicanos somos bien mañosos y toda la cosa. Bueno, todos los humanos somos muy... ¿Cómo podríamos hacerle? La otra vez estaban dando justamente una plática, me acabo de acordar, de esto de recuperación de zonas lacustres, bueno, de los humedales, ¿Mm? justamente, y ponían de ejemplo, ¿no? Que se podría hacer, se podría condicionar el río Querétaro, ¿no? Para poder
hacer, ahora sí que, para poder limpiar el agua y para poder recuperar ciertas de las poblaciones que existían alrededor, vegetales, ¿no? Entonces, ahorita lo que le estoy pensando, ¿no? Viendo la estructura, ese podría ser un buen principio para un corredor que atravesara la ciudad, que permitiera a la fauna, en cierto punto, pues, viajar por zonas que, pues, hace muchísimo que ya no permiten su paso, pero que, pues, si se acondicionara de manera correcta, obviamente, pues, podría ser un principio, ¿no? Para poder ir recuperando esa comunicación entre zonas de la ciudad, por ejemplo. Fíjate que lo que mencionas está así súper chido. El río sí funciona, lo que pasa es que la gente no lo dejamos funcionar. O sea, sí está bien contaminado, ¿no? Como sea, pero aún así hay aves asociadas a agua que habitan en nuestro queridísimo río Querétaro, y de buen tamaño. Sí, lo que mencionas está muy bien. ¿Qué tal de los camellones y de las orillas de los puentes? Ay, justo cuando estaba hablando, se me ocurrió a mí eso, o sea, que a lo mejor como intentar utilizar los camellones que ya hay o como áreas verdes y que a lo mejor no se cambia como a una zona como definida para área natural protegida o así, pero sí intentar como protegerlo lo más posible y pues esas zonas pues aprovecharse para que también por ahí puedan ser como tipo los corredores que había dicho. Sí, o sea, digo, en lugar de que tengamos camellones llenos de jacarandas y de framboyán, no tengo nada en contra de ellos, ¿no? Tampoco estoy diciendo ni sugiriendo que los tiren, pero podríamos ahí sembrar árboles nativos y podrían funcionar. Y no necesitas un permiso, estás sembrando algo sobre lo que ya está sembrado. La naturaleza puede hacer lo suyo. Aquí nuestros amigos de botánica o los Ortis, pues podrían saber más sobre esto, ¿no? De qué podríamos meter ahí. O sea, vamos y se me estoy sembrando un arbolito, es mi ciudad, es un espacio público, que en lugar de que se use para que se pongan locochones con la mota y viva ahí los indigentes, que tampoco los estamos corriendo, estamos sembrándole un arbolito. Los camellones pueden funcionar bien. Digo, a lo mejor no va a pasar ahí un gato montés, ¿no? Pero pero sí otro tipo de especies, ¿no? Que pudieran servir. Entonces veamos, y regreso a la pregunta, ¿se pueden hacer parches cercanos? Usted Pues tiene la viéndolo respuesta. desde esa perspectiva, pues sí se pueden. Digo, usted tiene la respuesta. ¿Saben cuál es el problema? Y lo vamos a volver a abordar más adelante. Nuestra educación. No nos gustan nuestros árboles, no nos gusta tener mezquites, no nos gusta tener buceras. Queremos así unas, jacarandotas bien grandotas que me están tirando mi banqueta, que me están tirando mi barda, que están rompiendo los tubos del agua o del drenaje, igual que lo va a hacer un árbol nativo, porque los árboles nativos también lo hacen, pero acabamos de decir, es nativo, ¿sí? Es nativo. Y entonces sí podríamos hacerlo, podríamos. Pero tenemos que partir desde la educación y ya me estoy adelantando a otros temas. Entonces, esta pregunta, pues ahí se la dejo. Usted responda y la tiene que responder usted porque son problemas que nos toca abordar y les digo, y ustedes como futuros biólogos también deben de responder esta pregunta. ¿Se puede? ¿De qué manera? Ajá. Ahora, si no puedo tener un continuo de parcelas, sí puedo hacer un parchezote. Veamos que las dos combinan. Si no puedo tener un parchezote, busco cómo puedo tener parches continuos. Pero si no puedo tener parches continuos, puedo tener un parchezote. ¿Creen que esto sea posible? ¿Y en dónde? Pues sí, o sea, o sea, no sé si sea como, si sea un parche eso, pero por ejemplo, con todas como las zonas periurbanas, como tipo el Tángano
o cajones o así, que en realidad alrededor pues sí está como rodeado de, pues ya no de vegetación, pero pues sí es como un espacio grande y sí se pueden como establecer varias especies y pueden estar ahí. Mm, muy bien. ¿En dónde más? ¿En dónde más se podría? Pudiera ser también en las zonas de cultivo, o sea, como que no sean monocultivos, y ahí se me hace más viable también la idea de los corredores, así como entre las parcelas siempre hay árboles, ¿no? Entonces, pues planear esos árboles, esa vegetación. Claro que sí, señor Landeros. La agroforestería. Vamos a platicar de ella más adelante. Agroforestería es una solución en las zonas agrícolas y funcionan como lo acaba de mencionar usted, como corredores y podemos ir generando parches. ¿Sí? Esa es una muy buena idea. ¿En dónde más? Ah, bueno, yo quería decir algo relacionado con lo que dijo Alfredo, es que yo había visto también que, ay, no me acuerdo si se llaman como cortinas vegetales o así, pero que sí en zonas de cultivos ponen como que antes de que empiecen los cultivos, pues vegetación nativa, entonces como que lo rodea o como que lo aísla, entonces pues ya no se pierde como eh, pues tanto la vegetación y también como que ayuda a restaurar el suelo y los nutrientes, todo eso. Claro, también. O sea, vean que ustedes tienen muchísimas ideas. A mí, ahorita, porque soy muy salvaje, se me ocurría, en los alcanfores voy a empezar a sembrar árboles. No importa si tardan mucho en crecer y el suelo ya no deja, porque está lleno de puros eucaliptos, pero puedo lograrlo a lo mejor. Y que en lugar de los alcanfores se llamen los lisilomas. Tengo un chorro de lisilomas, ¿no? O los alfalfares que se llamen los nopales. Parque recreativo, y hay puro nopal. Pero es que otra vez regresamos a lo mismo. Estamos bien acostumbrados a querer ver estos jardines como el Central Park de Nueva York o Europa, ¿no? Así, yo quiero correr donde están este, los cipreses, los maples y toda la cosa. No quieres correr donde hay lisilomas o donde hay eritrinas, cuando son paisajes súper bonitos. Nuestros parques urbanos, o sea, en pocas palabras. El jardín Cenea, ¿de qué está lleno? De puro ficus. El, Cualquier jardín, el de Santa Clara. Claro, nos van a matar si el INA y el gobierno y todos si tocamos esos árboles que tienen muchísimos años. Pero, por ejemplo, un parque urbano puede funcionar, esos parques recreativos pueden funcionar. ¿Qué pasa con el Querétaro 2000? ¿Qué nos han dicho de Querétaro 2000? Que es un lugar contaminado, el agua está contaminada porque llegan no sé qué cosas, mugres de dónde, pero es un pequeño parchecito de matorrales y todo que podemos transformar. Y entre muchas otras partes ahí entre los árboles, preguntarles digo, a los ortis o a los botánicos, oye, ¿qué árbol podría meter yo aquí? No creo que me critiquen porque estoy metiendo un árbol, porque estoy metiendo una eritrina o porque al contrario, estoy sembrando arbolitos e ir transformando poco a poco. Entonces sí podríamos tener parches grandes, también podríamos tener parches chiquitos y conectados. Como les dije, ustedes son quienes tienen la idea. Les voy a dar las gracias. Continuamos con esto el miércoles, si es que no hay preguntas. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias, Ok, profe. hasta luego. Gracias, profe.